La historia nos ha enseñado que ciertos acontecimientos pasados tienen alguna similitud con acontecimientos presentes. La Biblia nos muestra historias pasadas que tienen alguna similitud con nuestra vida y con situaciones cotidianas de la actualidad. Hoy vamos a analizar un poco sobre el libro de Amós, un libro muy hermoso que nos muestra la realidad de lo que vivían los israelitas en aquel entonces y lo que podemos ver o podemos observar en la actualidad. Podemos tomar de ese libro, eh, podemos tomar las palabras que dice Amós y poder ver un reflejo o podemos ver la realidad de la sociedad actual. Entonces vamos a hablar un mensaje muy cortico, muy pequeño acerca de este libro y lo que podemos encontrar en él. El tema o el título de este mensaje se llama Buscad, aborreced y amad. Tres palabras que están muy conectadas de acuerdo al libro de Amós. Y es que el libro de Amós nos enseña mucho sobre la justicia, el amor y la misericordia que tiene Dios con su pueblo y con nosotros también los gentiles. A pesar de ser un libro muy antiguo, de ser uno de los primeros profetas, un profeta preexílico, sus palabras llegan perfectamente y reflejan lo que es la sociedad actual. Vamos a leer el libro de Amós. Vámonos al capítulo número 5, versículo 4, y dice así: Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Entonces, el primer título es buscad, el buscad. Pero haciendo un análisis de la historia, el contexto del libro, a veces nosotros buscamos mal. A veces a veces encontramos cosas que no deberíamos encontrar y estamos realizando una búsqueda incorrecta. Entonces, en contexto al libro, el pueblo de Israel, Israel se había dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte o reino de Israel y estaba el reino del sur o reino de Judá. Amós, siendo un agricultor del reino de Judá, sus palabras llegaron más que todo fue al reino de Israel. En aquel entonces, en el reino del rey Jeroboam II, había una gran prosperidad económica. El rey había tomado nuevos territorios para el reino de Israel y etc. Pero lo que pasa es que espiritualmente el reino del norte, el reino de Israel, había olvidado mucho a Dios, se había convertido en una sociedad con una decadencia moral, pecaminosa y muy corrupta. Entonces, viendo este contexto, los israelitas no buscaban correctamente a Dios, no buscaban correctamente la presencia de Dios. No era como su objetivo, por decirlo así, en ese entonces. El pueblo, por la displicencia y el olvido que tuvieron hacia Dios, los convirtió en una sociedad consumista con fuerte decadencia moral. Vámonos al capítulo 6, que nos dice capítulo 6, versículo del 4 al 9. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Podemos ver que en realidad ese pueblo se había convertido en un pueblo con mucha decadencia moral, había mucha displicencia, mucho olvido hacia Dios y no era el objetivo del pueblo de Israel. Sí, antes se adoraba a Dios, pero no de corazón, no lo hacían de corazón normalmente.
Y es que lo que dice Amós en este versículo lo podemos ver en este siglo. Perfectamente las palabras de Amós en este versículo pueden llegar a la sociedad del siglo XXI. Nos hemos convertido en una sociedad muy consumista, que nos importan muchas cosas materiales. Nos importa lo que la gente hable de nosotros, nos importa lo que la gente diga, nos importa lo que tengamos, lo que nos rodea, pero en realidad no debe ser así. Lo que debe ser es que nosotros tenemos que ser humildes y entregar todo nuestro corazón, todo lo que tengamos a Dios. Y recordar que todo lo que tenemos, recordar que todo lo que somos, lo que aparentamos en realidad, no va a existir. Todo esto es pasajero. Las cosas materiales son pasajeras. Esto es lo que quiere decir Amós. A pesar de que tú tengas todo, a pesar de que tú busques las cuestiones materiales y seas una sociedad consumista, hagas parte de una sociedad que consume, esto no va a importar en realidad. Y esto es lo que nos dice Amós. Amós en su libro profetiza sobre el reino de Israel y que en algún punto de la historia será consumido por algún reino superior. Y eso lo pudimos observar en siguientes libros, en los profetas exílicos. El reino de Israel cayó en manos de un imperio, el imperio asirio. ¿Por qué? Porque decidieron abandonar la presencia de Dios, decidieron olvidar sus raíces, decidieron ser una sociedad consumista, una sociedad con mucha decadencia, con corrupción, decidieron no ser parte de un pueblo que fuera humilde y de un corazón sencillo y de un corazón sensible a la presencia de Dios. Decidieron ser consumistas, decidieron ser una sociedad que no tenía respeto hacia los demás, una sociedad muy corrupta. Y eso también lo podemos ver en la religión. Amós en este punto le está hablando a los reyes y a los príncipes y a los altos mandos del pueblo del reino de Israel, perdón. Pero también Amós habla sobre la decadencia moral, decadencia religiosa en ese momento. Lo podemos ver en el capítulo 5, versículo del 21 al 23. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Esto es lo que nos dice Jehová. Esto son palabras de Dios a través de Amós. Y es que perfectamente habla Amós sobre esa decadencia en la parte religiosa, en la parte espiritual. Ellos habían abandonado la parte esencial de que era adorar a Dios en espíritu y en verdad. En verdad. Ellos no adoraban a Dios. Sí, superficialmente lo hacían. Llevaban el becerro más gordo, llevaban las mejores ofrendas, cantaban las mejores canciones, buscaban a los mejores cantantes, tocaban las melodías más hermosas que pueden existir, pero eso era vacío. En realidad, eso no llegaba a la presencia de Dios porque lo estaban haciendo de manera superficial. Y esto no le gustaba a Dios y por eso Dios decidió actuar a través del profeta Amós, un agricultor de Tecoa. Pero debemos buscar, nosotros tenemos que ver lo que dice Amós, tomar todas esas palabras y traerlas a nuestra vida y traerlas a la sociedad actual. Y es que debemos encontrar a Dios. Eso es lo que quiere Él que hagamos. Que de verdad busquemos. Ojo con lo que leíamos en el primer versículo. Dice, buscad y viviréis. Buscad, buscad bien, buscad y viviréis. El mismo capítulo, versículo 14 y 15, dice así: buscad lo bueno y no lo malo,
para que viváis. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Y quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de Jehová. Del remanente de José. Y es que aquí Dios está siendo claro. Y es que nos muestra el carácter que Él quiere ver en nosotros, Él quiere ver en su pueblo. Aborreced el mal y buscad el bien. Ese es el carácter que Dios quiere en nosotros. Que aborrezcamos la corrupción, aborrezcamos la hipocresía, aborrezcamos la decadencia moral que hay en la actualidad y que busquemos el bien, que busquemos ser humildes y que busquemos ser esas personas que ayudemos a los que están más necesitados, a los que no tienen esas oportunidades. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, que busquemos el bien, porque así Dios estará con nosotros. Es una palabra muy hermosa que nos dice el profeta Amós. Son palabras de Dios que habla Amós hacia nosotros, y que constantemente debemos luchar en encontrar y buscar la presencia de Dios cada día. Y es que aquí está el carácter que Dios quiere ver en nosotros, que busquemos y que aborrezcamos el mal y que busquemos el bien. Así evitamos caer en lo que es la hipocresía, aborrecer el mal, aborrecer la hipocresía, aborrecer la corrupción y buscar siempre el bien. Y por último, amad. Amad al prójimo. Amad es también un punto esencial en el libro de Amós. Como cristianos debemos de promulgar y difundir la justicia social. Nuestro Dios ama los derechos humanos. Vamos a ver capítulo 5, versículo 12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Y el capítulo 8, versos 5-6 dice, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los derechos del trigo? Aquí Amós nos está mostrando o nos está hablando acerca de la justicia y el juicio de Dios. Que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, que ama la justicia. Y en esta parte, Amós nos está refiriendo a que los ricos, los reyes, la sociedad élite de aquel entonces del reino de Israel, no ayudaba, por decirlo así. Recibía cohecho, había mucha corrupción hacia la población muy vulnerable. Y Dios eso lo veía. Dios veía en ese pueblo, en esa sociedad, mucha corrupción, y podíamos ver que no había justicia social. Entonces Dios, a través de Amós, habla sobre el castigo que vienen hacia estas personas que no respetan la justicia y que no respetan los derechos que un ser humano debe tener. Un ser humano tiene o debe tener derechos que son esenciales, por ejemplo, derecho a la libertad, derecho a la intimidad, derecho a que la sociedad te acoja, derecho a un hogar, derecho a la salud, a la educación. Esos derechos son derechos que hoy en día no pueden faltar
en una sociedad, no pueden ser vulnerados. Y eso es lo que veía Dios en esta sociedad. La sociedad del reino de Israel, perdón, del pueblo de Israel, no se respetaba estos derechos y no se respetaba la justicia. Y Dios hablaba y decía que muy pronto vendría el castigo para estas personas que eran muy corruptas. Y mira lo que dice en el versículo 5, el versículo 12, en el capítulo 5, que dice que en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres, recibís cohecho y afligís al justo. Afligían al justo, recibían cohecho. Cohecho es como recibir soborno. Soborno para que esta persona pierda todos sus derechos o para que la persona pierda un caso muy importante. Y en los tribunales hacéis perder la causa a los pobres. Hacían perder los juicios de los pobres. Hacían perder todo esto porque era una sociedad con una decadencia moral, era una sociedad que no estaba con Dios. Era una sociedad que aparentemente tenía una relación, pero esa relación estaba vacía. Esa relación estaba hueca y no llegaba a nada. No respetaban la justicia de Dios. Entonces, como cristianos, Dios espera mucho de nosotros. Dios espera mucho de nosotros, y es que en la actualidad podemos ver incluso cristianos que no respetan derechos humanos. Y podemos ver cristianos que apoyan políticos que no apoyan la justicia, que no apoyan que se le respete los derechos a la sociedad, que se le respete los derechos fundamentales al ser humano. Podemos ver cristianos que apoyan estas cosas. Y Dios espera mucho de nosotros, así como lo dice también en este libro, en Amós capítulo 3, versículo 1 del 1 al 2, dice: oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Mira lo que nos dice Dios a través de Amós. Nos dice que Dios eligió al pueblo de Israel, lo eligió, lo sacó de la esclavitud que había en Egipto, los sacó, los colocó en una tierra fértil, los colocó en una tierra que fluye leche y miel, pero decidieron alejarse de la presencia de Dios, decidieron alejarse porque su corazón era en otro lugar. Su corazón estaba en otras situaciones, por decirlo así, en otro mundo, pero no estaban con Dios. La relación que tenían era una relación superficial, no era una relación verdadera, y la adoración que había no era en espíritu y en verdad, sino era una adoración vacía, una adoración hueca. Pero entonces Dios nos dice en este día que debemos ser esos ejemplos. Nosotros los cristianos debemos ser ejemplos en aborrecer el mal, en buscarlo en espíritu y en verdad, en amar al prójimo y difundir y promulgar la justicia social que es tan importante en la actualidad. Ser justos, aborrecer la corrupción, aborrecer el mal y buscar siempre la verdad, amar la verdad y dejar atrás la hipocresía. Eso es lo que Dios quiere en un pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Dios espera mucho de nosotros, y es que un gran poder, como lo dice, es una frase muy importante, por decirlo así, una frase muy célebre, muy icónica de la cultura popular. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es verdad, nosotros los cristianos tenemos un gran poder. Conocemos el amor de Dios, conocemos la misericordia y la gracia. Y tenemos que llevar esa gracia, esa misericordia y ese amor al prójimo también. No aborrecerlo por cuestiones sociales,
no aborrecerlo por ideales, sino amarlo y transformar ese corazón para que sea un corazón entregado a Dios, para que ese corazón sea una ofrenda a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero si nosotros le fallamos, vendrán grandes consecuencias, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si faltamos esa gran responsabilidad, habrán grandes consecuencias. Eso es lo que Dios habla en este momento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos unos cristianos, personas más que todos, que en el hecho de ser, hay cristianos que aborrecen el bien y aman el mal, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros, como personas y siendo cristianos más aún, tenemos que amar al prójimo, tenemos que aborrecer el mal, tenemos que buscar en espíritu y en verdad a Dios, hacer el bien cada día, en todo tiempo y en todo momento. Amén.